Bueno, muy buenas noches con todos. Un afectuoso y gran saludo de bienvenida a nuestro acostumbrado encuentro sincrónico de día miércoles, ya prácticamente en la recta final de este proceso. Eh, para hoy hemos preparado una agenda de trabajo que me permito presentar a continuación y las actividades o la fundamentación de la temática que vamos a hacer hoy eh, prácticamente tiene por objetivo ayudarles o facilitar un poquitico en la comprensión del tema, pero adicionalmente tiene el propósito de tratar de apoyarles un poquito para que ustedes estén lo más tranquilos y relajados posible en estos días, con el objeto de que la presentación de las pruebas TIT pues lleguen un poco descansaditos, lleguen un poco tranquilos, que ya tienen que presentarse entre el 10 y el 19 de mayo. Entonces, la idea es que las evidencias que tengamos que hacer, entregarles un insumo importante para que ustedes lo puedan ir considerando. Entonces, nuevamente, con las buenas noches para este tecnólogo en gestión integral del transporte. Prácticamente estamos a un mes y una semanita de concluir esta Llama a mi mamá etapa ya. importante, bien importante del proceso de formativo y dar lugar al inicio de la etapa productiva. Entonces, ya cuasi colegas, bienvenidos y muchísimas gracias por su participación. Entonces, recordarles lo de siempre, los favores especiales, quien quiere intervenir, abre el micrófono y lo hace con toda confianza. Segundo, las personas que vayan solicitando el ingreso, por favor, también para que me ayuden. Tenemos algunas solicitudes de permiso por los turnos de trabajo. Obviamente, en el marco del reglamento han enviado los requerimientos, los turnos, han enviado los soportes, entonces no tenemos ninguna dificultad al respecto y pues ya la comunicación que hay que hacer con algunos de los compañeros que no hemos podido contactarnos. Seguimos en nuestra guía de aprendizaje 8, última ya de la fase 4 de evaluación, que como habíamos anotado desde varios encuentros, arrancó el 19 de marzo y se extiende hasta el 4 de junio. Con fecha de hoy 30 se cierra la primera parte de esta última guía, entonces haremos la emisión de juicios correspondientes pues de aquí ya el día viernes por tratarse mañana del día festivo y se hará el cierre de la fase o de la primera parte de la fase para que podamos pasar los reportes en obediencia al nuevo reglamento de aprendiz. Vamos a trabajar hoy o vamos a continuar con los resultados finales, resultado 3-4 de valoración de la prestación de la operación de servicio de transporte y obviamente más enfocados a la medición de la satisfacción de los usuarios o clientes. Y la evidencia que nos corresponde trabajar hoy, vamos a tratar de irla haciendo colaborativamente entre todos. Será una matriz de indicadores de operación, más que todo enfocada al servicio al cliente. Las últimas evidencias pues, se han caracterizado por ser matrices, más que todo para fortalecer el tema de toma de decisiones y la parte estratégica que muy bien ustedes tienen que trabajar ya como próximos tecnólogos en gestión integral del transporte. Eso es lo que nos reúne hoy, 30 de abril de 2025. Entonces, la agenda muy puntual. El saludo de bienvenida, la introducción e información general. Nuevamente repasamos la continuidad de la guía de aprendizaje 8, perdón, y vamos a trabajar una matriz de indicadores de operación. Haremos la valoración de aprendizajes con el formato que les acabo de compartir a través del No me lo grupo, prestas, a no través te de prestas, interno. papá, esto no es un muñequito. Y por supuesto, la misma servirá de insumo y base para la Todavía de elaboración de la evidencia que ustedes deben presentar. Y cerraremos con un tema de conclusiones y cierres. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente recordarles esta parte de indicadores de gestión, más que todo orientados a la prestación de servicios, son los que tienen relación directa con servicio al cliente particularmente, y también en el marco de los famosos KPI o indicadores de la gestión logística. necesitaba eso, dice que me dijo Leandro. Creo que tenemos un micrófono abierto. ¿Alguien desea intervenir, por favor, para que nos lo hagan saber? Y con gusto procedemos. No, tal vez era algún micrófono abierto. Eh, entonces, dentro de esta temática, vamos a fortalecer específicamente el tema de servicio al cliente. Para ello hemos preparado para hoy una fundamentación y bien la matriz que acabamos de compartir y la cual vamos a tratar de explicar y vamos a tratar de fortalecer un poquitico el tema de cómo trabajar escalas de valoración según una metodología específica
que nos permita resolver interrogantes en la prestación de servicio como los que vemos en pantalla, ¿de acuerdo? Que cómo, cuándo, dónde, para qué y cómo y cuánto cuesta. De alguna manera tener control sobre la operación logística y particularmente sobre la incidencia en la prestación de los servicios y la percepción que los clientes tienen de tal fin. Antes de comenzar, nuevamente recordarles, como les indicaba en la primera parte de esta última guía de aprendizaje, se cierra específicamente hoy esta sesión y por supuesto con la entrega de la evidencia que habíamos fundamentado la semana inmediatamente anterior. A ese respecto y como información general comentarles, se ha hecho la valoración y la retroalimentación de los entregables con corte hoy a las 5 de la tarde. Entonces ustedes ya pueden hacer la revisión, por supuesto, en plataforma Sayuna, en el MS Sayuna. Y el día viernes estaremos emitiendo ya los juicios de evaluación con corte a hoy 30 en Sofía Plus para que ustedes estén pendientes y puedan hacer la descarga de los soportes que necesiten. Cerramos esta fase con estas 5 evidencias, entonces como ustedes pueden recordar y observar, iniciábamos con el tema de fortalecer un poco la recolección y presentación de información, luego hicimos un cuestionario. A ese respecto del cuestionario les comento, se habilitó precisamente pensando en las personas que no habían podido hacerlo o que tuvieron alguna dificultad. Sin embargo, hubo algunas personas que volvieron a efectuar la evaluación, pero realmente debía anular el intento, puesto que la habilitación era exclusivamente para las personas que tuvieron alguna dificultad y que fue justificada en los tiempos previstos para tal fin. Luego hicimos un diagrama de causa-efecto, que también está ya debidamente evaluado, y cerrábamos ya con el ciclo de estas matrices eh, que tenían por finalidad fortalecer el tema. En cuanto a la evidencia de juego didáctico, bastante contento con los resultados y con las propuestas que ustedes hicieron. Realmente todos los juegos muy interesantes, solamente sobre una actividad tuve que hacer unas observaciones porque era una actividad relativamente básica ya para el nivel en el que estamos, puesto que se hizo un crucigrama, pero no era interactivo, de hecho. Las demás evidencias todas interactivas, todas jugables, bien interesantes. Comentarles que las mismas fueron mostradas a otro programa que está iniciando y por supuesto pues causó un impacto bonito, interesante y sirvió de base y modelo para motivar a estas personas que apenas están iniciando de lo que puede alcanzar a hacer. Y ya en cuanto al contenido, particularmente fueron 4 pruebas muy buenas. En los comentarios yo les dejaba el agradecimiento y la felicitación, pues que se notó, ¿no? Se notó mucho la profundidad en la temática, el conocimiento de la temática, y realmente se volvieron bastante interesantes. Entonces, un agradecimiento especial por ello. Y como les decía ya, las matrices, la primera que fue la matriz de servicio y procedimiento, la segunda que fue el tema de repasar el tema específicamente de procesos y procedimientos en el marco de todo lo que tiene que ver con mapas de procesos y mapas de gestión. Entonces, fue interesante. Y ya lo que vamos a fundamentar hoy, que será la matriz de indicadores de la operación, que repito, está orientada específicamente a todo el tema de servicio al cliente. Esta misma matriz podría servirles para construir la evidencia del 14, que es una presentación en Prezi sobre indicadores de servicio al cliente. Entonces pueden tomar de insumo esta y armar un Prezi o una presentación interesante. Y listo, prácticamente podríamos considerar que con lo que avancemos hoy estarían listos para hacer las 2 evidencias. Insisto, quien tenga bien utilizar el formato hoy podría dejar finalizada prácticamente la matriz de indicadores y con ella ya sacará una chance, un tiempo para que resuelva la siguiente evidencia. Como vuelvo y repito, la idea es acompañarlos mucho con esta fundamentación y que ojalá ustedes puedan dedicarse primero a refrescar algunos conocimientos, segundo a estar muy tranquilos, muy enfocados en la presentación de pruebas TIT y obviamente para eso estamos como para apoyar ese asunto. Y a partir de eso ya nos quedan solamente 3 evidencias, la del 21, 28 de mayo y 4 de junio, que la del 21 es un instructivo de técnicas y herramientas de control, es una evidencia bastante exigente. Voy a tomar la decisión de que se trabaje en equipos, creo que es importante hacerlo para
evitar que alguno se nos vaya a rezagar por ahí o tenga algún inconveniente. Y de ahí sale la evidencia del 28, que si la decisión de trabajar en equipos queda en firme, lo haremos. Y plantearemos en conjunto para el 4 de junio un plan de mejoramiento, que es la última evidencia, y habremos cerrado el proceso de la etapa lectiva. Ustedes, un muy buen grupo, estoy muy contento por ustedes, pero también un poco nostálgico porque ya en un mes casi que dejaremos de tener estos encuentros periódicos que de alguna manera se han vuelto parte del acontecer semanal de nosotros, y pues la experiencia ha sido enriquecedora también para mí, y por supuesto creo que se han dado los mejores resultados y eso hará de que los extrañemos bastante, pero como centro de formación, como SENA y Piales Nariño, muy, muy, muy contentos con el desempeño de las personas que están en el proceso de formación. Entonces, mis estimados, vamos a dar lugar a esta matriz de indicadores de la operación. Eh, Repito, por favor, quien tenga bien y quien esté en condiciones y posibilidades de trabajar de una vez la evidencia, hágalo, por favor. Ahí hay unos espacios que ustedes van a poder complementar. Yo trabajaré la matriz también en pantalla con el objeto de hacer las explicaciones del caso y que, por supuesto, ustedes lo puedan trabajar. En ese orden de ideas, ¿qué nos pide la guía de aprendizaje número 8? Nos pide que hay que hacer esa matriz específicamente en un formato de Excel y que el objetivo será que se puedan comparar y presentar algunos datos de manera ordenada, que facilite la comprensión y que por supuesto nos pueda permitir el análisis, los cálculos y la toma de decisiones. En ese orden de ideas, vamos a especificar muy puntualmente en lo que hace referencia al servicio al cliente en la operación de transporte, ya sea de cargo de pasajeros, específicamente lo vamos a orientar un poco más al tema de pasajeros y por supuesto definir y repasar algunos criterios que inciden en esas valoraciones. En ese orden de ideas se ha propuesto un caso con el cual se tiene una información importante en el documento que ustedes tienen y lo que vamos a hacer es tanto el repaso como la comprensión y el análisis de la escala Likert para todo el tema de valoración de la calidad. Y lo que buscamos fundamentalmente es concientizar de que a pesar de que la escala de Likert da unos parámetros de saber si hay un grado de satisfacción alto o si no lo hay, pues no necesariamente hay que quedarnos con esa escala, sino que también debemos tener en cuenta o tener claridad qué es lo que busca cada empresa, cada entidad, cada proceso, cada procedimiento. Puede ser que las escalas nos den una valoración alta o muy alta, pero no es lo que la empresa se ha propuesto. Entonces ahí es donde hay que tomar decisiones, donde hay que recomendar y sugerir, y de eso se trata esta sesión. Entonces lo vamos a trabajar con datos de ejemplo a través de una encuesta que se realizó. Obviamente ahí hay una información en la guía de aprendizaje importante, específicamente para una empresa de transporte de pasajeros a nivel individual de una X ciudad de Latinoamérica, y sobre la misma vamos a sacar unos datos, unas conclusiones y procederemos a hacer un ejercicio. La recomendación para mayor comprensión, pues el material de apoyo que está en plataforma, en la referencia bibliográfica pueden descargar o consultar el estudio completo que se hizo sobre esta empresa de transporte de pasajeros, bastante interesante, les sugiero y les recomiendo que la lean. Es una manera bien interesante y bien específica de comprender cómo debe manejarse el tema de indicadores de gestión orientados a la prestación de un servicio. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es repasar un poquitico el tema de escala Likert de índices de satisfacción o la escala que nos permite medir los grados de satisfacción. ¿Qué es lo que sucede con esto? Hubo este gran personaje, Likert, que dijo, bueno, hay que tomar unos rangos de porcentaje para ponderar cómo es el comportamiento cuando usted hace una pregunta o un requerimiento orientado al servicio al cliente. Y dividió la escala de manera muy, muy, muy precisa en 7 aspectos fundamentales. Entonces él dijo, bueno, si tomamos los indicadores de nivel porcentual, pues habremos de dividir esos 7 indicadores en el total porcentual, es decir, de 1 a 100, y darle un peso específico a cada uno. Entonces, ¿qué propone el señor? Dice, bueno, en términos generales, para hacer una medición, si al aplicar X instrumento o Y instrumento, una encuesta o cualquier mecanismo de medición, tanto directo como indirecto, entiéndase mecanismo directo el que se aplica de manera directa a través de encuestas, entrevistas,
y entiéndase como indirecto lo que se aplica ya con información secundaria o con fuentes secundarias de información, por ejemplo, folletos, revistas, bases de datos ya existentes. Entonces él dijo, bueno, cuando sea que algo está totalmente insatisfecho, se valorará de 0 a 15 puntos en una escala de 100. Dijo también, si se valora o se califica como moderadamente insatisfecho, pues será de 15 a 30, como ligeramente insatisfecho de 30 a 45, ni insatisfecho ni satisfecho entre 45 y 50, es decir, la media baja. Ligeramente satisfecho, dijo, habrá que darle una ponderación de entre 55 y 70 puntos. Moderadamente satisfecho entre 70 y 85, y cuando algo o alguien se sienta completamente o totalmente satisfecho, pues será cuando la valoración que él nos entregue sea entre 85 y 100 puntos porcentuales. Entonces, mire que de alguna manera y a simple vista resulta interesante la escala que él propone. Sin embargo, en la realidad eso puede cambiar y lo vamos a ver con el caso práctico que hemos preparado y que hemos traído para ustedes. Entonces puede darse el caso que si alguien aplica estrictamente, tal y como vemos la figura de índice de satisfacción, tenga una calificación de 85 y dirá, no, está todo perfecto, está totalmente satisfecho el cliente. Pero puede darse el caso de que no, esa información o esa valoración mejor no sea tan cierta porque está distante de los objetivos de la empresa o de lo que busca un proceso y un procedimiento, en este caso de servicio y atención al cliente. Entonces, eso es lo que buscamos hoy como enfatizar, como precisar, como clarificar, para que realmente, si bien es cierto, debemos tomar estas referencias de manera importante, lo que debe primar es el sentido, la misión, la visión, la estructura que tiene cada empresa. Y lo propio hacia abajo, ¿no? Puede darse el caso, por ejemplo, que una calificación de 70 puntos para alguna empresa sea completamente satisfecho. Entonces, ya también depende de las variables y de la información que se quiera recopilar y de la calidad y la fiabilidad de esas fuentes de información. El caso que proponía la guía de aprendizaje es el que ustedes ven en pantalla, está en la guía de aprendizaje. Entonces, en este ejemplo, se hizo la valoración sobre unos factores que generalmente determinan el servicio al cliente a nivel de Latinoamérica, básicamente, y el estudio argumenta de que son prácticamente 9 criterios los que la gente tiende a calificar con mayor rigurosidad y que son necesarios para que se pueda hacer una valoración mínimamente interesante de lo que es servicio al cliente en cuanto a la prestación de servicios de transporte, más que todo de pasajeros a nivel individual. Es el primero, en términos generales, el servicio al cliente. Ahí hay una valoración que ahorita vamos para allá. Entonces, mire que si analizamos, dice, bueno, la atención al cliente debería estar sobre los 81 puntos, que si nos devolvemos a la matriz diríamos, bueno, eso es moderadamente satisfecho, es decir, para que se califique una prestación de servicio como moderadamente satisfecho, deberá estar sobre el 81% y digamos que ese es el resultado mínimo que se espera. Pero vuelvo y repito, cada empresa podría considerar una meta específica y este indicador podría ser eh, de alto valor o podría tener la necesidad de ajustarse. Temas importantes sobre el comportamiento de los conductores, el vocabulario tiene un peso de 87%, es decir, la aceptación de que el vocabulario es adecuado es cuando el 87% de los encuestados o de calificación dice que el vocabulario es adecuado. Mire que es bien interesante el tema y es uno de los puntos en los que hay que mejorar sustancialmente la gestión integral del transporte. Creo que todos hemos vivido ese asunto. Hay transportadores que son muy amables, muy corteses, pero por lo general son escasos, ¿no? Lo que generalmente prima en los conductores de vehículos, eh, tanto agresivo, un tono un tanto complejo en cuanto a su vocabulario. Incluso, por ejemplo, usted solicita una parada y siempre dice, un momento, espérese, o tal cosa. Entonces, no es la manera adecuada. Y mire que es uno de los indicadores que la gente más tiene en cuenta. La amabilidad del conductor en términos también generales requiere de una valoración alta, más de 86 puntos. La disciplina del conductor también es un tema muy importante. Hoy en día está muy de moda el tema de utilización de celular, de auriculares mientras se conduce vehículos y realmente es un tema de alto riesgo y que va en contra de la adecuada disciplina que debe tener
un conductor. Lo mismo el tema de paradas y recogidas, ¿no? Es temas de disciplina que son complejos y que deben mejorarse y deben trabajarse. Ya en cuanto a un ambiente agradable en los medios de transporte, la gente prima que esté adecuadamente vestido. Eso es un tema bien complejo también, pero bien interesante de analizar. El tema de confort, es decir, de sentirse cómodo mientras usted viaja, es un punto también de alto valor. Creo que a todos también nos ha pasado cuando el conductor se siente en un estado de ánimo X o Y, pues la música que coloca a muy alto volumen generalmente tiende a ocasionar alguna inconformidad o algún disconfort en los usuarios y eso empieza a generar roces y todo. Y mire que para la gente es muy importante que el tema de confort se tenga en cuenta, ¿no? Ya sea porque quiere descansar mientras se transporta, ya sea porque quiere mensajear, hacer sus llamadas, quiere conversar con el pasajero de al lado, en fin, él necesita que el confort sea adecuado. El tema de higiene, pues ni más faltaba, mínimo 85 puntos. El tema de aseo y de preparación de los vehículos debe ser óptimo. Y ya en el tema de seguridad hay dos componentes de bastante relevancia. El primero, la comodidad del vehículo, mínimo 84 puntos sobre 100 para que la gente en promedio se sienta cómoda. Y la seguridad en el transporte, mínimo también 84 puntos sobre 100 para que la gente tenga una percepción relativamente cómoda o de comodidad al momento de viajar. Temas que en teoría deberían presentarse en todos los servicios de transporte, pero que la realidad pues difiere un poquitico de lo que la gente espera de. Y mire que en ninguno de los casos, según el estudio, la gente espera el 100%, ¿no? O sea, es decir, el usuario es consciente de que es muy difícil que se apliquen estándares altísimos como los que se aplica en países muy desarrollados, pero sin embargo, la valoración que se exige es importante. Aquí hay un resumen un poco más detallado. Entonces, para el tema de seguridad, las empresas y los operadores de transporte debemos garantizar de que entre 84 y 100 puntos será considerado como una media o como una medida importante en cuanto a seguridad. Lo mismo que la comodidad, el ambiente agradable es el que prima sobre todo, es decir, el pasajero quiere viajar en un ambiente adecuado, sin conflictos, sin peleas, sin música a alto volumen, sin tener que estar escuchando controversias, peleas, sin que tenga que estar siendo objeto o testigo de aceleraciones bruscas, de frenados bruscos, de gritos, de paradas inadecuadas y cosas por el estilo. El tema de amabilidad, mire que es un escalón que ocupa el segundo lugar. Y en resumen, la atención que se le brinda al cliente, pues exige una valoración un poquitico más baja, pero es porque de alguna manera reúne absolutamente todos los factores que inciden en la prestación del servicio y hay algunos que no son controlables. Por ejemplo, el tema de tráfico. Entonces, siempre los usuarios de transporte no van a estar completamente satisfechos en cuanto al servicio porque hay factores externos que el conductor o que la empresa no puede manejar. Ya he puesto uno que es uno de los más sensibles y es el tema de tráfico o alto tráfico en las vías. Temas, por ejemplo, de movilidad inciden mucho. Temas de super utilización de los medios de transporte influye mucho. Es decir, si un vehículo tiene 30 asientos, pero hay 31 personas a bordo, ya va a generar incomodidad. Entonces, son factores externos que de alguna manera inciden en esa valoración. Por eso es tan compleja la gestión del transporte y es donde se nos llama a tomar cartas en el asunto. Ahora bien, hemos compartido con ustedes una matriz que vamos a trabajar que en términos generales o en encabezado es la que ustedes ven ahí. Eh, Obviamente están los datos de nuestro centro de formación, de nuestro programa de formación. Ustedes diligenciarán lo que corresponda a aprendiz, a quien se presenta, la fecha de elaboración. Hay que plantear cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que venimos conversando ahorita, va a plantear un objetivo. Cabe resaltar que muy seguramente los objetivos que cada uno de ustedes plantee sean diferentes, porque a pesar de que vamos a hacer una construcción colectiva de información, pues es imposible que todos redactemos exactamente igual. Recordarles, los objetivos tienen una metodología de redacción, entonces debe cumplirse con esos propósitos. Y la metodología de redacción es verbo en infinitivo, es decir, un verbo que sea medible, que termine en ar, ir,
un objeto, es decir, qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se va a medir, y una condición. Por ejemplo, el objetivo de esta matriz será valorar la percepción del cliente. Mire que ahí la percepción del cliente ya será el objeto y la condición según estándares definidos por la empresa o la organización objeto de análisis. Entonces tiene verbo en infinitivo, objeto y condición. Esa es la manera en la que hay que redactar el objetivo y una vez agotemos los puntos de referencia, pues ustedes tendrán mayor facilidad para trabajarlo. ¿Qué tanto tiene esta matriz? Ustedes miran en la parte izquierda, tiene un ítem, están los 9 indicadores que acabamos de revisar en el caso de estudio. Hay una definición del aspecto general, es decir, cuál aspecto es el que se va a trabajar. Luego tiene un factor a validar, es decir, ya de manera más específica sobre qué se quiere indagar, que coincide también con lo que acabamos de observar en el estudio de caso. Hemos puesto un nombre de un indicador ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, se ha definido qué indicador exactamente, qué nombre de indicador es el que podría medir ese aspecto general y ese factor a validar. Luego se hace una descripción del indicador como tal, es decir, qué se busca medir con ese indicador. Luego se pone un valor de medición, es decir, cuánta calificación tuvo según el estudio de caso que acabamos de mirar. Eh, por supuesto, habrá la valoración con la escala de Likert, es decir, según Likert, en qué escala del 1 al 7 estaría o qué criterio o qué concepto estaría. De ahí viene lo interesante. Hemos puesto una meta organizacional, es decir, para la empresa X que vamos a analizar en este ejercicio de simulación. El indicador positivo no es necesariamente el que nos muestra la escala Likert, sino que la empresa, la organización tiene una escala propia y lo que vamos a hacer es corroborar la información, tanto que nos da en escala Likert como lo que espera la organización. Ahí vamos a sacar un porcentaje de logro, es decir, vamos a sacar un porcentaje específico de cuánto impacto tiene. Ese está formulado en el Excel que les acabamos de compartir, con el objeto de que ustedes tengan la posibilidad de analizarlo y revisarlo. Luego viene una casilla de cumplimiento. Ojo, ese cumplimiento no es sobre la escala Likert, sino sobre la meta organizacional. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es comparar lo que la empresa espera versus lo que nos daría en la escala de Likert y se definirá si se cumple o no con el estándar de la empresa. Entonces, a pesar de que por escala de Likert sea un nivel de totalmente satisfecho o muy satisfecho, puede darse el caso que la empresa espere un poco más, tal y como ustedes pueden observarlo en la matriz. Luego viene una casilla de significado, es decir, si se cumplió o no se cumplió, por qué se cumplió o no se cumplió, y queda la última casilla que son observaciones o acciones a seguir de nivel organizacional. ¿Qué van a hacer ustedes hoy? ¿O qué van a hacer ustedes en estos días para quien no termine la evidencia hoy? Básicamente es plantear de manera muy precisa observaciones o acciones para que se pueda alcanzar el nivel que la organización pone como meta. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer básicamente en el ejercicio. Con eso vamos a dar lugar a la valoración de los aprendizajes y, por supuesto, a la construcción de las actividades. En ese orden de ideas, les pregunto si ya ustedes tienen acceso al documento, a la matriz. Vamos a hacer el ejercicio con el primer ítem para dejarme entender de mejor manera y por supuesto proseguimos con el ejercicio para que ustedes vayan diligenciando lo que corresponde. ¿Les parece? Los escucho, por favor. ¿Ya están con la matriz ahí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, algo que resolver? Profe, ¿no lo puede compartir en Excel? Qué pena. Eh, entiendo que les envié el Excel al grupo. ¿Me confirman, por favor? No, envió fue el PowerPoint. Nos Envié el... enviaste la presentación, profe. Suele pasar, suele pasar. Ya mismo les envío entonces. A ver. Sí, tiene toda la razón. Envié la presentación. Ahí sí como colocó a alguien en el grupo. Padre cielo que estás en lo nuestro. Nos acaba de pasar. A ver, ya mismo entonces les comparto. Formato, matriz, indicadores.
de operación. Excúseme, por favor. Pensé que les había remitido, pero bueno, aprovechamos para enviar la matriz, perdón, la presentación de una vez. Me confirman, por favor, si el Excel les ha llegado y se trata de un documento de Excel que tiene unas casillas en amarillo, que son las que ustedes deben diligenciar. Sí, profe. Va, perfecto. Bien, ustedes tienen la información ya ahí lista. Voy a tratar de explicar el ítem 1. Recomendaciones, diligencia lo que está en amarillo. Si alguien quiere anexar más información, otros indicadores, practicar un poco más, lo puede hacer sin ninguna dificultad. Va anexando las filas que corresponden. Entonces, no se olvide, lo primero que vamos a hacer o que cada uno de ustedes va a hacer es diligenciar los datos. Si quiere, una vez le haga una lectura general, podría formular el objetivo. Ojo, que el objetivo es sobre esta matriz, es decir, ¿qué busca esta matriz según usted? Y le reitero, le recuerdo, el objetivo se redacta verbo en infinitivo, que sea medible, alcanzable, mesurable, eh, un objeto y una condición, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que vamos a hacer la valoración de la calidad de la prestación del servicio al cliente. Entonces, para este caso, el objetivo podría ser, eh, por ejemplo, definir, ya está un verbo en infinitivo terminado en ar, er, ir, y es medir. Entonces, definir el grado de satisfacción del cliente con respecto a la prestación de servicio. Entonces, mire que el grado de satisfacción del cliente será el objeto y la condición con respecto a la prestación del servicio de transporte de pasajeros por parte de la empresa X. Entonces, ya tendríamos objeto, perdón, verbo en infinitivo, objeto y condición. Reitero, el objetivo lo puede formular de una vez haya hecho la lectura de los 9 ítems o al finalizar el ejercicio, que generalmente se le va a facilitar más porque tendremos una comprensión más plena de la matriz. Vamos a analizar en uno, por favor, si alguien tiene alguna duda, inquietud, no dude en abrir el micrófono y exponerlo. Eh, y vamos a hacer el ejercicio para que usted me pueda apoyar y por supuesto la idea es que pueda dejarme entender cómo se maneja este tipo de matrices de indicadores de prestación de servicio. Vamos con el ítem 1. Entonces el aspecto general, ¿cuál será? Atención al cliente. ¿Qué factor vamos a valorar? Que es la columna que sigue. Entonces vamos a valorar específicamente la atención al cliente en la prestación del servicio. No se olvide, estamos haciendo una simulación de la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros. ¿Cómo se llamaría el indicador con el que podemos medir la atención al cliente? Hay muchos, pero para el caso hemos citado nivel de satisfacción del cliente. Ese será el indicador que vamos a aplicar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Se describe ese indicador. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el nivel de satisfacción del cliente? Entonces, la descripción nos dice, expresa la proporción de clientes satisfechos en los servicios recibidos por la empresa o desde la empresa. ¿Listo? En el caso de estudio que acabamos de presentar, hay una valoración o un valor de medición que son 81 puntos. Entonces, según la escala del Likert, dice que 81 puntos es un nivel 6, que quiere decir que la gente estaría moderadamente satisfecha con ese 81 de resultado. Ahora bien, en esta matriz dice, ya sabemos que son 81 puntos y que podría ser un nivel 6, pero la meta del organizacional o la meta de la empresa X, que es con la que estamos simulando, no es 81, es 95. Es decir, para que esta empresa considere que el nivel de satisfacción del cliente es buena, mínimo tiene que tener un 95% de aceptación. Y vemos que el resultado de la medición es solamente 81. ¿Qué pasa? Si nos quedamos con la valoración de escala de Likert, vemos, bueno, la gente está moderadamente satisfecha, pero mire que a la empresa X no le sirve. Ellos dicen, no, realmente yo le apuesto más a la calidad y necesito que mínimo sea 95. ¿Qué hacemos entonces ahí? Simplemente hacemos un cruce de las variables y hacemos la revisión del porcentaje de logro. Es decir, a cuánto equivaldría porcentualmente el resultado que tenemos con base, en este caso, al indicador organizacional. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a dividir, en este caso, el 81 entre el 95, es decir, medimos lo que se obtuvo entre lo que la empresa espera o tiene trazado como meta, y eso nos da un resultado.
Para el caso de la línea 1 que estamos analizando, el resultado es 85.26%. ¿Eso qué quiere decir? Que ese indicador de nivel de satisfacción del cliente con el resultado de 81 puntos, que según Linker es moderadamente satisfecho, a nosotros como miembros de la empresa X nos dice, ojo, solamente estamos alcanzando el 85.26% de satisfacción y esperábamos el 95%. Por lo tanto, estamos casi 10 puntos por debajo de lo que la empresa tiene dentro de su política institucional. Entonces, obsérvese cómo cambia el panorama cuando hacemos ese cruce de variables y es a lo que debe llevarnos este tipo de matrices. Luego viene la columna cumplimiento. ¿Se está cumpliendo sí o no? Obviamente no se está cumpliendo porque a pesar de que 81 es bueno, la empresa esperaba 95, por lo tanto no se está cumpliendo. Y ahí hay un significado. Entonces dice, de acuerdo a la valoración de la escala de Likert, el indicativo 6 corresponde a moderadamente satisfecho. Aún así, para el ejercicio, la organización, en este caso la empresa X, ha fijado una meta superior. ¿Cuál es la meta que ha fijado? 95%, la cual no se ha alcanzado o no fue alcanzada. Por lo tanto, aún hay o aún no hay cumplimiento del estándar organizacional. Ojo con eso. Aquí ya no hablamos de la escala Likert, aquí hablamos del estándar internacional, perdón, organizacional. Entonces, sí estamos bien y podemos mejorar, pero no es lo que la empresa esperaba. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo muy fuerte, en este caso de prestación de servicio al cliente, para llegar o para subir de esos 85, de esos 81 puntos a 95 que esperamos, porque solamente estamos alcanzando un 85.26%. Y aquí ya viene el trabajo que deben hacer ustedes. ¿Qué observaciones o qué acciones podrían ustedes sugerir como parte integral de la supervisión, de la gestión del transporte, del nivel ya estratégico de la operación del transporte, en este caso de pasajeros? ¿Qué propondrían para subir del 81 al 95? Y es ahí donde ustedes van a tener que escribir qué acciones vamos a proponer o implementar con el objeto de que esa medición suba un poco. Es un indicador amplio, grande, si se quiere, holístico, todo lo que es atención y servicio al cliente, pero con lo que vimos anteriormente en la presentación, usted ya se puede hacer la idea de qué podríamos mejorar para subir de 81 a 95 que esperamos. Esa es básicamente la metodología. Ahí usted puede ver línea por línea, desde la 1 hasta la 9, algún tema importante de cómo se concibe tanto el factor como el nombre del indicador, en los niveles de satisfacción y demás. Ya hay dos casos que son interesantes para que usted también los analice y defina si hay que hacer sugerencias o no. En todo se puede hacer sugerencias en la columna que corresponde, pero mire que hay un caso que es exactamente la línea 5, donde se alcanza el 100%, es decir, coincide el indicador Likert con lo que la empresa esperaba, entonces estamos 100%. ¿Será que es suficiente? ¿Será que hay algo más por hacer? Y la línea que sigue muestra un panorama todavía un poco más interesante. Muestra que se alcanzó el resultado en el 101.18%. Bueno, ¿cómo así? Si esperábamos el 100%, alcanzamos el 101. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podría recomendar usted como gestor integral del transporte, en este caso para transporte de pasajeros? Entonces usted va a poner en práctica todo lo que ha ido aprendiendo, toda su iniciativa para diligenciar esa última columna de observaciones y acciones a seguir. ¿Por qué dice observaciones y acciones a seguir? Sencillo, porque cuando no alcanzamos el porcentaje mínimo que la empresa quiere, necesitamos acciones de mejora o que nos permitan mejorar los resultados o los estándares. Y cuando hemos alcanzado o hemos sobrepasado los indicadores, lo que hay que hacer son observaciones. Ya no serán acciones, sino serán observaciones específicas para mantener ese estándar o para definir acciones de qué puede estar pasando o por qué se obtuvo esos resultados. Profe, Abro los micrófonos entonces para sus inquietudes, por favor. la primera, estaba Sí, compartiendo señor. pantalla. No, señor, no estaba compartiendo pantalla. Les envié específicamente para que cada uno de ustedes vaya haciendo la lectura y vaya haciendo la matriz junto con nosotros. Los escuchamos, entonces si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud.
profe, qué pena. Yo la verdad sí me perdí. O sea, ay, qué pena, Profe, profe. No. Cuéntemelo. Con- Siga, Laura, por favor. ok. no, profe, me perdí en la última parte, donde nos estabas explicando pues lo del campo de observaciones y acciones a seguir a nivel organizacional. Nos decías que teníamos que colocar como las acciones que implementaríamos para subir ese número al 95. Sí, Ahí me correcto. quedé, es que se me fue un poquito la señal y no escuché más de ahí. Claro que sí, no hay problema. Estábamos haciendo el análisis que ahorita estoy presentando en pantalla. Entonces ya tenemos este indicador, que el primer punto es muy general, es atención al cliente. Lo vamos a medir con atención al cliente en la prestación de servicio. ¿Con qué indicador? El indicador se llama nivel de satisfacción del cliente. Ahí hay una descripción, la valoración según el estudio de caso de la empresa X es 81, que según la escala de Linker sería moderadamente satisfecho, pero la empresa X no le es del todo agradable el 81, él quiere mínimo un 95%. Al hacer el análisis porcentual, habríamos alcanzado un 85.26%. ¿Se está cumpliendo con el estándar organizacional? No. Aquí la explicación de por qué no se cumple. Entonces, como aquí no se alcanzó la meta esperada por la organización, que era del 95, habrá que plantear en esta columna qué acciones podríamos hacer para que el servicio al cliente en la prestación de servicio de transporte individual de pasajeros mejore y podamos alcanzar el 95. ¿De acuerdo? Entonces ahí siempre serán acciones de mejora. ¿Cuál es la diferencia? Que hay algunas casillas, como por ejemplo esta, que es la línea 5, donde hablamos de vestimenta adecuada. Coinciden los datos tanto de la medición como el estándar de LinkedIn y lo que la empresa espera. Por lo tanto, ahí se alcanzó el 100%. En este caso, como se alcanzó el 100%, no habría que definir en esta columna acciones de mejora, sino observaciones. Es decir, usted como gestor del transporte, ¿qué puede anotar como observación para que ese 100 se mantenga? ¿Listo? Entonces, no serán acciones en últimas de carácter prioritario u obligatorio, sino serán observaciones o recomendaciones para mantener el servicio. Y lo propio con la siguiente línea, porque mire que ahí lo que la empresa esperaba, la empresa X esperaba, es menos de lo que la percepción de la gente nos dio. Por eso se alcanza un 101.18%. Ahí también habrá que hacer observaciones. Eso es básicamente lo que hay que hacer. El resto de indicadores todos están por debajo de 100, por lo tanto en todos hay que plantear unas acciones para mejorar cada uno de esos indicadores. No sé si ahí me dejo entender de manera más precisa. Sí, Sí, sí. señor. Profe, una pregunta es que usted hizo ahorita un cálculo del 81 con el 95. Ese Sí, señor. cálculo, ¿me lo podría repetir, profe? Que he perdido es una media. Ah, perfecto. No, ese es un porcentaje. Entonces, ¿cuáles fueron los datos que cruzamos? Simplemente para la línea 1 que estamos analizando de servicio o nivel de satisfacción del cliente, la valoración que nos dio, en este caso, la simulación en el estudio de la empresa X fue de 81 puntos, ¿de acuerdo? Pero lo que la meta o lo que la organización esperaba como meta es 95. Entonces, para saber porcentaje de logro, lo que hacemos es dividir. ¿Qué dividimos? 81 entre 95 y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da el porcentaje real de logro. En otras palabras, dividimos el valor de la medición sobre la meta organizacional y todo eso lo multiplicamos por 100 y debe dar 85.26. Confírmelo por favor y si alguna novedad me cuenta. Si nos da, no nos da. Obviamente en el Excel está formulado, ¿no? Ahí simplemente es porcentaje y lo que se hace es la división. Si usted quiere hacer o mirar cómo se formuló, simplemente se ubica, en este caso, en la columna J16, que es la de porcentaje de logro, y una vez ubicado ahí, pica arriba en la barra de estado, y ahí le aparece cuál fue la fórmula que se aplicó.
Me cuentan, por favor, si en efecto confirmen esos porcentajes, si en efecto nos da. Para todos los casos, los porcentajes son iguales, ¿no? Es el resultado que obtuve sobre lo que esperaba y todo eso multiplicado por 100. Son indicadores de medición porcentuales los que estamos trabajando ahí. Ustedes me dirán, ¿ya confirmaron, porfa? Sí, señor, profe. Perfecto. ¿Queda claro entonces cómo se hizo el cálculo, cómo se sacan esos porcentajes, cómo debe hacerse una matriz de indicadores? Sí, señor. Vale, Pues perfecto. por mi parte sí, profe. Vale, perfecto. Igual cualquier duda, pregunta, inquietud, no duden en hacerlo. Y como les comentaba anteriormente, la siguiente evidencia es, o la que tendría que entregarse hasta el 14 de mayo, es hacer un presi o una presentación sobre indicadores. Y mire que con la matriz que estamos trabajando colaborativamente, usted ya tiene 9 indicadores, tiene 9 espacios de diligenciamiento, tiene 9 descripciones, con los cuales tranquilamente podría usted hacer un presi sobre indicadores de gestión en la prestación de servicio. Entonces eso le va a facilitar mucho, mucho, mucho el tema. Y si gustan, pues podríamos, cada uno de ustedes va planteando las observaciones o las acciones de mejora que pueden ir en las columnas y podríamos aprovechar este espacio hoy que nos rindió el tiempo para que usted vaya construyendo cada uno de ustedes la matriz y pueda o podamos ir haciendo la valoración de aprendizaje, recomendando cómo redactar, en este caso, las observaciones y acciones, y lo propio con el objetivo de la matriz que cada uno de ustedes debe diligenciar. Usted me dirá. Teníamos una manito levantada todavía por ahí. A ver, David, cuéntenos, por favor. Sí, señor. Profe, pues en el caso de la matriz, pues ya me quedó totalmente claro. Igual, pues los porcentajes también los validé y sí, sí cumplen. Pero pues es una pregunta más con la etapa productiva, que es la que el profe nos había dicho de que el 1 de mayo pues habría la carpeta para cargar los documentos relacionados. Sí, señor. O sea, a partir de mañana ya podemos cargar eso a la... Se qué cerró el pena. micrófono. Ahí ya. Ujú. Sí. O sea, a partir de mañana ya podemos cargar los documentos o a partir del viernes. Les cuento, yo creo que se queda para la siguiente semana. Como he cruzado información con algunos de ustedes, no se preocupen, la validación de vínculo laboral de los 3 meses está prácticamente reglamentada y adecuada. No hemos podido abrir carpetas por 2 razones principales. La primera, y Laura y Elisa es testiga, esta tarde le copiaba un correo. Tenemos una solicitud expresa por tema de cadena de formación específicamente que todavía no se ha resuelto. Hoy volvimos a hacer el requerimiento y le ponía copia a Laura. Entonces estamos a la espera de que todos estemos en igualdad de condiciones para poder abrir las carpetas porque esas se abren con un tiempo específico de subir evidencias. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo las abro de una vez, hay algunos casos que no se han resuelto y que muy seguramente al resolverse con fecha posterior, ya habrá vencimiento y no les va a dejar cargar esas evidencias. Entonces eso me tiene como un poco inquieto y preocupado porque no es culpa de ustedes. Entonces hemos tomado la decisión de más bien esperar un poco y les informaremos oportunamente, porque los que ya tienen documentos ya es relativamente sencillo lo que hay que hacer, pero no perjudicamos a las personas que de pronto tienen alguna dificultad. Eso por una parte. Segundo, tenemos 3 casos particulares de ustedes donde todavía no les entregan la certificación o la constancia específica, donde estén las actividades específicas, como SENA espera pues de que estén redactadas con el objeto de que se pueda validar ese vínculo laboral.
De acuerdo a la información que tenemos de las personas que menciono, les entregarían esos documentos entre finales de este mes y principios de mayo, pero primero es mañana, es festivo, el viernes muy difícilmente puede haber ese trámite de parte de las oficinas encargadas. Entonces vamos a dar una esperita hasta la semana para que las personas puedan gestionar esas constancias específicas. Y tenemos un caso de que el reporte de ARL y de EPS se lo entregan ahora a principios de mes porque tienen que hacer una actualización de datos y como ustedes conocen, todo lo que es seguridad social integral, las actualizaciones se hacen durante los 5 primeros días de cada mes. Entonces, eso nos genera como un poquito de incertidumbre al respecto y hemos decidido esperar un poquitico con la habilitación de cada una de las carpetas. No hay de qué preocuparse, insisto, está prácticamente y debo dejarlo entre comillas porque pues cualquier cosa puede suceder, pero está garantizado que para quien cumpla requisitos por reglamentación y todo y por autorización previa, se debe reconocer los 3 meses de etapa productiva que corresponde al último trimestre, porque hicimos las gestiones tanto de su parte como de sus jefes inmediatos de enviar documentos, certificaciones y porque en efecto se ha demostrado vínculo laboral. Entonces ya lo que resta es que en las coordinaciones, en este caso académica, valide la gente de etapa productiva y en el peor de los casos lo que podrá pasar es que digan, no, mire, esta certificación no está completa, falta esto, por favor actualícela, pero es un tema de forma. Eso les cuento a ese respecto. Ok, profe. Pues es que yo lo digo porque como la carta laboral que me dieron a mí, ya ahorita el 9 cumple un mes. Sí, Entonces, claro. Y de hecho nos sirve más, ¿no? Porque mire que vamos a subir evidencias. Como ustedes conocen, esas evidencias ya se presentaron a la coordinación. Y como ustedes conocen, antes con mayor tranquilidad, ¿no? Porque en este caso subimos documentos, pero decimos, mire, desde hace un mes ya la carta por parte de la empresa estaba lista, por lo tanto, ya llevo un mes cumpliendo esas funciones. Entonces no tiene dificultad. Realmente no va a haber dificultad sobre eso. ok, profe. Sí, pues yo lo digo porque a veces no la aceptan con un mes de que porque dicen que ya está vencida o algo así, entonces lo digo. Claro que sí. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Listo. ¿Algo más, por favor, que resolver? Cuéntenoslo todo. Todo clarísimo. Al momento sí, profe. Vale, perfecto. Listo, mis estimados. Entonces, si no hay dudas, preguntas o inquietudes, hoy nos rindió bastante, bastante, bastante. Damos el resto de la sesión para que usted pueda trabajar, incluso podrá estar en contacto con nosotros o con los compañeros para cualquier tema y tratar de dejar finalizando la matriz. Vuelvo y insisto, quien desee ampliar la matriz, colocarle uno o dos indicadores más o los que considere necesarios lo puede hacer, pero con los 9 ítems que estamos trabajando es prácticamente suficiente para apropiar la temática y para recordar este tema. Les comento, les había dicho que estaba un poco inquieto por el tema del compañero. Casualmente, mientras estábamos en el encuentro, me escribió. Entonces, ahora también me voy a poner en comunicación con él. No sé en qué estado esté el avance de las evidencias pendientes, pero lo ideal es ir también a la par y, por supuesto, apoyarle y motivar. Entonces ya me comunico con él, cualquier cosa les estaré comentando de novedades y particularidades. Y obviamente quien tenga dudas, preguntas, inquietudes, no dude en hacérnoslas saber. Si alguien desea una revisión previa de la evidencia que estamos trabajando, con mucho gusto, mañana vamos a descansar un poco. Realmente es importante hacerlo tanto para ustedes como para nosotros, pero desde el viernes con mucho gusto haremos el acompañamiento necesario. No se olvide, el lunes en la mañana también estaremos prestos y dispuestos a atender cualquier inquietud en el horario de la atención sincrónica. Y si de pronto tienen una chance de ir avanzando en la evidencia del 14, pues no habría dificultad, al contrario, eso nos podría generar un poco más de tranquilidad y de espacio para que usted esté completamente tranquilo y fresco para la presentación de las pruebas TIT.
De nuestra parte, a todos desearles un muy feliz Día del Trabajador, un muy merecido Día del Trabajador. A nivel personal, considero que absolutamente todas las personas tenemos deberes y obligaciones que están orientadas al trabajo, ya sea porque estamos laborando o porque nos estamos preparando para laborar o para encontrar una mejor opción. Y somos los trabajadores los que movemos los destinos del país y del mundo. Entonces, un abrazo grande, un reconocimiento muy grande a la ardua labor que cada uno de ustedes hace. Realmente cada uno de los pesos que nos ganamos y que ustedes se ganan son el fiel reflejo del esfuerzo, de las madrugadas, de lidiar con X y Y cantidad de problemas y sobre todo engrandece la labor del ser humano porque es dedicar nuestro tiempo, nuestra pasión, dedicar lo que sabemos, lo que nos hemos preparado al servicio de una entidad, de una empresa, de una organización o de nuestro trabajo particular para sustentar tanto nuestras necesidades como las de los seres queridos. Y sin duda alguna esa es una de las mayores muestras de afecto y amor que se puede tener. Entonces, para ustedes, de parte del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional, de la Regional Nariño y de este servidor, un abrazo gigante, un reconocimiento a su labor, y un muy feliz día del trabajador. Que Dios nos bendiga siempre, siempre, siempre con un muy buen empleo, donde estemos a gusto, donde estemos felices y donde tengamos posibilidades de crecimiento siempre. Ustedes siempre en mi corazón son un excelente grupo, los aprecio, los admiro mucho, mucho, mucho y como lo había dicho anteriormente, ya estamos a escaso mes de terminar este tiempo bonito, una experiencia bien enriquecedora junto con ustedes y que por supuesto está a puertas de concluir y que nos llevará a ser colegas muy pronto. Entonces, si no hay más inquietudes, dudas o preguntas, reiteramos nuestro agradecimiento, nuestra felicitación, nuestra voz de ánimo y aliento para terminar con pie derecho esta importante etapa y pronto seremos colegas. De nuestra parte, muchísimas gracias, una feliz noche a todos y la grabación de esta sesión, pues el viernes estará disponible en las plataformas. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche y felicidades a todos. Un abrazo y un aplauso grande para todos. Profe, mi Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Amén, muchas gracias. Profe, muchas gracias, pero sí tengo una pregunta antes de... Profe, Sí, yo también. señor. Claro que sí, con gusto. Profe, mi certificación laboral sale con algunas funciones, no sale con todas, pero en la parte de abajo dice y demás del cargo. ¿Hay algún inconveniente con ella? Desde mi punto de vista, no. Yo creo que no habría ninguna dificultad porque en las funciones que se alcanzan a observar, es claro que se está haciendo actividades directamente relacionadas con las competencias. Sin embargo, esa decisión la toma en comité, en la coordinación académica con las personas de seguimiento. ¿Qué es lo peor que puede pasar ahí? Que soliciten que se tramite una constancia más específica o un correo o documento complementario. Y en el caso de que eso no sea posible, entonces se cita una reunión. En esa reunión estará el jefe inmediato, estará usted como aprendiz, estará el instructor designado para el seguimiento, que en este caso soy yo. Y lo que haremos en esa reunión es levantar un documento donde le preguntaremos al jefe inmediato si usted está cumpliendo funciones adicionales orientadas a la competencia. Su jefe inmediato dirá, sí, esto, esto, esto. Ese documento se remite para que lo firme su jefe inmediato, lo firma usted, lo firmo yo, y con ese documento se subsana y listo, no ha pasado nada. Entonces, ese es el Ah, trámite o el deber ser que corresponde para este caso. ok, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Siga, por favor, Laura y Elisa. Gracias, profe. Profe, yo no tengo preguntas sobre eso, sino es más sobre las actividades que teníamos para entregar hoy. Correcto. Es que ya por fin hoy logré resolver lo del computador, pero entonces las estoy haciendo. No creo que las alcance a entregar hoy, pero mi pregunta es si las puedo entregar, pues yo sé que no alcanzaría la máxima valoración, pero si las puedo entregar entre lo de hoy y mañana que las termine. Sí, no hay ninguna dificultad. Vamos a hacer algo. Ahorita mismo voy a reconfigurar, independientemente de que le salga un aviso de entrega tardía, cárguelas, no hay ninguna dificultad. Son situaciones de fuerza mayor, obviamente nos constan, o sea que por ese lado no se preocupe, la valoración será la más alta posible, no hay ninguna dificultad.
y voy a tratar de configurar. Le pido un favor bien grande. Si por alguna circunstancia no le deja cargar la evidencia en lo que resta de la semana, y es más, las voy a ampliar hasta el viernes, normal, viernes 23:59, si por alguna circunstancia no le permite cargar, me informa de inmediato para habilitar un intento adicional. Listo, profe. Aunque yo creo que con la ayuda de Dios mañana salgo. Es que lo que me tenía varada era eso del computador, porque sí, estaba muy Claro que sí. colgada con eso. No se preocupe, no hay ninguna dificultad. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Listo, mis estimados. Entonces, no siendo más, un agradecimiento grande. Nuevamente reiterarles el abrazo, el agradecimiento y la admiración a cada uno de ustedes por todo este tiempo de esfuerzo y de juicio en esta labor académica. Muchísimas gracias. Dios nos bendiga a todos y una feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Vale, gracias. Feliz noche a todos.